Yeah, any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. Aluminum too. Cualquier acero y cualquier aluminio que vaya a Estados Unidos va a tener un 25% de arancel. Lo ha anunciado Donald Trump a bordo del Air Force One de camino a la Super Bowl, reactivando así la guerra comercial. Claro, una medida como esta puede sacudir la economía mundial y ahora nos afecta directamente a nosotros, va contra la Unión Europea y el riesgo es que haga temblar también los intereses de las gigantes españolas de estas industrias. La pregunta es, ¿cómo piensan responder a Trump? Si es que lo piensan. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 11 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Por cierto, todo esto coincide con el primer encuentro entre Bruselas, digamos, y la administración Trump, que tiene lugar este martes en París, con motivo de una cumbre mundial sobre inteligencia artificial. Se van a ver las caras Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, y J.D. Vance, que es el vicepresidente de los Estados Unidos. Daniel Villaña es el corresponsal del Mundo en Bruselas. Hola, Daniel. Hola, Javier, muy buenas. Antes de empezar, simplemente por explicarlo, un arancel es una especie de derecho de aduana a las importaciones de mercancías, un impuesto sobre una mercancía, ¿no?, que cruza, digamos, tu frontera. Viene a proporcionar una ventaja en materia de precios a lo que se produce en un país con respecto, claro, a un producto similar que se trae de fuera, ¿no?, que se trae de otro país. Entonces, vamos con esta cuestión. A falta de detalles, Daniel, que en teoría tendríamos que conocer en las próximas horas, días, según Trump, el presidente de Estados Unidos ha anunciado esos aranceles del 25% a las importaciones del acero y del aluminio. ¿Cómo respira Bruselas? ¿Cómo valora esto? No se valora, o al menos por ahora se prefiere esperar, hasta que las amenazas se vuelvan algo más concreto. Comentaba ayer un portavoz de la Unión Europea cuando era preguntado por esta cuestión. Esto es muy propio europeo, esperar a que sucedan las cosas, no reaccionar en un primer momento, y también esta respuesta viene porque en Bruselas se considera que Trump muchas veces dice cosas que luego no se acaban sustanciando de la manera en las que las anuncia o que son amenazas previas, como pudo pasar, por ejemplo, en México o Canadá. Entonces, aquí, que como te comentaba, es muy propio el wait and see que dicen de esperar a ver qué ocurre, pues en este caso le viene todavía más, podemos decir casi como anillo al dedo, el hecho de que Trump sea un dirigente que amenace con muchas cosas que, como comentaba, pues no todas se sustancian. El ejemplo, como dice Daniel, lo tenemos en esas últimas semanas, ¿no?, con la suspensión de los aranceles a sus vecinos. Canadá y México, frontera norte y frontera sur, se dieron un plazo de un mes tras negociar con sus gobiernos, con lo que, claro, esto parecía, ¿no?, que todo formaba parte de una especie de estrategia para conseguir cesiones de esos dos países, Canadá y México, por ejemplo, en materia de inmigración y de protección de las fronteras, medidas que luego se anunciaron a cambio, parecía, de esa suspensión de la entrada en vigor de los aranceles. En esta declaración de Trump, declaración en el avión presidencial, en la que vuelve a incluir, por cierto, a Canadá y a México, explica que el acero estadounidense fue uno de sus fuertes empresariales, pero que debido a un mal gobierno y a una mala gestión, según él, vino a perder su liderazgo y piensa que así pues va a reforzar esa industria, ¿no?, con los aranceles. Está buscando encarecer un producto extranjero para favorecer su producto local, pero lo cierto es que también hay que tener en cuenta que puede tener unas consecuencias negativas, además de que esto es lo contrario, ¿no?, al libre comercio. Daniel, una política como esta, una política, digamos, de aranceles, no es la política de Europa, que va más por un mercado, digamos, libre y abierto. Europa, Bruselas, la Unión Europea considera, por una parte, que los aranceles son ilegales y para ello se basa en las normas de la Organización Mundial del Comercio, considera que son muy perjudiciales y considera que son impuestos. Esa es la perspectiva desde la que la Unión Europea afronta la cuestión arancelaria. Aquí siempre se habla de una economía abierta, la de la Unión Europea, de muchas relaciones muy importantes, muy fuertes
históricas entre Estados Unidos y Bruselas y Europa, siempre para intentar evidenciar, demostrar, razonar que ambos lados del Atlántico se necesitan mutuamente. Otros muchos dicen que es una forma de, y volviendo a lo que te comentaba del wait and see, que es una forma típica de Bruselas de evitar la confrontación, de no entrar al choque directamente con una potencia mundial de la que dependemos, de la que depende Europa en gran medida, y es una forma de intentar esperar un poco a ver por dónde van discurriendo los hechos. Desde el anuncio de Trump hemos escuchado distintas voces en Europa. Francia exige aranceles a productos de Estados Unidos de forma inmediata. Pedro Sánchez dijo hace unos días que será firme y que tomará las medidas oportunas ante la guerra comercial de Trump. Seremos firmes en todo caso, no lo duden, pero siempre tendremos, e insisto mucho en ello, la mano tendida. La respuesta de Europa, Daniel, ¿cuál va a ser de confirmarse estos aranceles? ¿Se quiere ir a la confrontación con Trump, con Estados Unidos? ¿O se quiere tener una postura más conciliadora, que puedo intuir que irá por ahí la cosa escuchándote? Sí, hay una guerra comercial. La Unión Europea ha dicho que responderá con fuerza, con dureza, para defender los intereses de las compañías, los consumidores y los ciudadanos europeos. De ahí que entendemos en Bruselas, que se entiende en Bruselas, que sí, que habrá también una política arancelaria por parte de la Comisión hacia Trump. Pero siempre, y esto es importante, siempre por detrás, siempre como reacción a lo que haga Trump, y siempre siendo esta la última opción. Lo que comentábamos, Bruselas no quiere aranceles, no quiere una guerra arancelaria. Probablemente porque considera que sí, que pierden las dos partes, pero pierde más Europa. Entonces Bruselas siempre va a ir por detrás y va a ser una reacción a la acción que haga Trump, y siempre lo más tardía posible, y siempre cuando no haya otra alternativa y cuando esté totalmente presionado. Bueno, pues esto es lo que podemos contar en este momento, en este punto de la guerra comercial. Así es como están las cosas entre Estados Unidos y la Unión Europea. Daniel, gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar en España? Porque nuestra industria del acero y del aluminio tiene mucho peso en Estados Unidos. Hay unos 400 millones de euros que están en peligro, están en juego. Mi compañera Paula María es redactora, es periodista de la sección de Economía, está especializada en energía e industria. Hola, Paula. Hola, Javier. Hay un dato que es bastante revelador, que dice que España es el 10º exportador de acero a Estados Unidos. En aluminio es verdad que estamos un poco más abajo. Y claro, de confirmarse esos aranceles del 25%, Paula, entiendo que va a afectarles de lleno a las empresas. Pues mira, tienes razón en que la industria del metal es muy importante para España. Solo de España salen cada año 250.000 toneladas de acero con destino a Estados Unidos, y esto se traduce en un río de ingresos de casi 520 millones anuales. Entonces, es normal que los gigantes del sector llevaran días con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Hay que remontarse a marzo de 2018, cuando comienza la primera ola arancelaria de Estados Unidos contra el acero y el aluminio español, europeo en general, pero español en particular. Y desde entonces la Unión Europea y Estados Unidos han mantenido un tira y afloja que se ha traducido en aranceles constantes para el acero, pero con cuotas, digamos, de exportación libres de estas barreras para las compañías europeas. Lo cierto es que, pese a este antecedente, que en su momento afectó a exportaciones por valor de 6.400 millones de euros en la Unión Europea, las grandes empresas del sector en España han recibido la última hora de la Casa Blanca con sorprendente tranquilidad. Esto me interesa, Paula, esto de la tranquilidad que acabas de decir. Explícame, por favor, de dónde viene esa tranquilidad. Por un lado, porque las previsiones de demanda son bastante positivas. Donald Trump ha anunciado una potente apuesta por la industria del petróleo y el gas, y el petróleo y el gas necesitan metales, necesitan acero para sus infraestructuras. Pero por otro lado viene por, una apuesta de más de un lustro por parte de las empresas españolas como Acerinox o Tubos Reunidos, Tubacex, por consolidar su fabricación Made in America.
Y te lo explico. Por ejemplo, Acerinox, que es miembro del IBEX 35, va a movilizar 444 millones de dólares en los próximos 4 años para ampliar su capacidad productiva en el país norteamericano. Esto hace que, a la vista de los analistas, por ejemplo, los analistas de Renta 4, hablen de Acerinox como una empresa americana a todos los efectos. De hecho, allí ya emplea a 1.606 personas y tiene varias plantas de fabricación. El producto que salga de sus plantas locales pues estaría exento de estos aranceles. Otro ejemplo de la americanización de las siderúrgicas españolas es Tubacex. Allí cuenta con 2 plantas, una de ellas destinadas a abastecer a la industria de defensa. De hecho, su CEO, el CEO de Tubacex, en una entrevista con este medio en diciembre de 2023, un poco como una premonición, ya defendía o sacaba pecho de la estrategia de producción local para protegerse de esos vaivenes y de esas tensiones geopolíticas que ahora, bueno, pues que se están haciendo realidad. La cuestión, entiendo yo, es que llevan unos años, por lo que dices, ¿no?, trasladando su producción o parte de su producción a Estados Unidos por la importancia que tiene ese mercado para esas empresas y para que no les afecten en definitiva, ¿no?, los aranceles y medidas como estas. Pero claro, intuyo también a la vez que esto pues pueden hacerlo las grandes empresas, aquellas que tienen un poco más de músculo en la industria, que no son las únicas que forman parte efectivamente de la industria, entiendo también. Así que te pregunto, ¿qué pasa con las que no tienen ese poder? Entiendo que no van a poder sortear como ellas, como las gigantes, el impacto de los aranceles. Toda la razón, al final el impacto va a ser algo desigual, porque solo gigantes como los que hemos venido mencionando han sido capaces de movilizar en estos últimos años miles de millones de inversión para producir localmente toneladas y toneladas, ¿no?, de estos productos. Otras, más pequeñas, las pymes o proveedores de estas grandes, muchas veces no tienen esa capacidad financiera. Esto nos lleva, por ejemplo, a Galicia, ¿no? El 19% del PIB de Galicia es de la industria metalúrgica, lo aporta la industria metalúrgica. Su patronal local, que se llama ASIME, aglutina a 3.500 empresas y ayer sí mostró su preocupación por el incremento arancelario anunciado por Trump. De hecho, habló de consecuencias incalculables, no solo para Europa, sino también para los propios estadounidenses, porque recordaban que Estados Unidos necesita importar aceros que no se fabrican en su territorio, por lo que esta guerra comercial, esta guerra arancelaria, no solo afecta a la industria nuestra, ¿no?, a la industria europea, sino también a la estadounidense. En cualquier caso, no dejan de reconocer que la más perjudicada por ser esencialmente exportadora es la industria europea, y por eso pedían a Europa, a Bruselas, que ponga toda la carne en el asador en ese diálogo, en esa negociación con Donald Trump, para conseguir, pues, como mínimo lo que han conseguido México o Canadá, ¿no?, de por lo menos paralizar temporalmente la aplicación de aranceles. Con lo cual, no nos queda otra que esperar. En todo caso, así le pueden afectar los aranceles a la industria española del acero y del aluminio, esos aranceles del 25%. Paula, gracias por la explicación. Nada, Javi. Daniel Viaña, desde Bruselas, y Paula María han hecho posible este episodio del Mundo al Día, que, como sabes, es un podcast que puedes escuchar, puedes hacerlo todos los días en elmundo.es, en nuestra web, y también a través de las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.